Hola amigos de Break the Shell, bienvenidos a este nuevo espacio que estamos abriendo para ustedes. La idea de brindarles estas nuevas cápsulas es traerles un poco de contenido y de ideas de investigadores de desarrollo humano y de psicología que estamos empleando para fortalecer nuestro programa de creación de hábitos. Esta semana vamos a hablar de un libro en particular que está muy interesante porque está muy ligado a un tema muy específico que es la vulnerabilidad. El libro que vamos a tocar esta semana se llama Atreverse Mucho o Daring Greatly de Brené Brown, una autora norteamericana que nos habla justo del tema de la vulnerabilidad desde un enfoque de investigación cualitativa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, Brené Brown se ha dedicado durante la última década a recabar información de historias y de entrevistas de diferentes personas en diferentes contextos para tratar de toda esta información que está recibiendo, de todas estas experiencias de vida distintas, empezar a encontrar patrones distintos y patrones significativos que puedan hablar de la correlación entre algunos aspectos o factores que ella está estudiando en particular. ¿Cuáles son los factores que ella está estudiando en particular? Bueno, como nos comenta en su libro, ella empezó con el interés de estudiar la conexión humana, ¿sí? El libro está muy padre porque parte de un principio en el que ella menciona que el significado de la vida es justo conectar con otras personas, conectar con nuestro entorno, pero crear estas conexiones. Entonces ella empieza su viaje como investigadora tratando de definir qué es la conexión y cómo funciona esta conexión humana, ¿no? Con esto a lo que seguimos entonces es que Brené empieza a estudiar, tener muchas conversaciones con diferentes personas y empieza a detectar que a la hora de querer definir la conexión, la gran mayoría de las personas de lo que empiezan a hablar mucho es de los factores que causan desconexión. Es decir, es como si empezáramos a entender las ideas, pero a través de contrastes, ¿no? Entonces con esto lo que empieza a descubrir Brené es que un tema muy importante en la conexión, en esta necesidad esencial en todas las personas, es la vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, para Brené, y en este libro definiendo qué es sentirse conectado, ella menciona mucho que la sensación de sentirnos conectados es esta sensación de sentirnos escuchados, sentirnos parte de, sentirnos aceptados, sentirnos valorados, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta relación recíproca en la que existe escucha, en la que se valora las opiniones de ambos lados, se da la conexión, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante la vulnerabilidad? En este tema del título de Atreverse Mucho, es bien interesante porque la vulnerabilidad empieza a presentarse como la contracara de la vergüenza, ¿no? Entonces, lo que Brené nos empieza a presentar en la primera parte del libro es justo cómo estamos acostumbrados y se ha normalizado mucho en la sociedad vivir con una sensación de escasez. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos esta sensación de que nunca hay suficiente, nunca tenemos suficiente, nunca somos suficientes, ¿sí? Y esta escasez, bueno, pues está fomentada por las redes sociales, por los contextos competitivos donde siempre estamos buscando consumir más y por esta idea constante de no sentirnos adecuados, ¿no? Todos estos medios de comunicación lo que nos llevan es a enfocarnos más en lo que nos hace falta, en lo que no tenemos, en lo que aún no somos, ¿no? Entonces, esta cultura de escasez, justo lo que nos menciona Brené, es que es justo un medio ideal para que surja la vergüenza. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando tenemos la escasez es muy sencillo empezar a juzgarnos los unos a los otros desde una perspectiva no vulnerable, es decir, de una perspectiva a la defensiva. Y esto lo podemos ver si has escuchado, si te ha tocado decir, ay, qué egocéntrica esta persona, o te metes al muro de algún amigo, algún conocido y ay, es que es súper narcisista. Bueno, todo esto de lo que hemos hablado y que luego está mucho en boga del surgimiento de este narcisismo, muchas veces lo que Brené nos invita a reflexionar es que lo estamos viendo no desde la vulnerabilidad, sino desde el juicio. Cuando lo vemos desde la vulnerabilidad, podemos entender que más que una aparición del narcisismo, lo que se está dando mucho es ahorita un miedo muy fuerte a ser ordinarios, ¿sí? Entonces,
En esta cultura de la escasez donde todos sentimos que algo nos falta, cuando vemos o cuando encontramos alguna forma de sentirnos suficientes, alguna forma de sentirnos valorados externamente, es muy fácil que busquemos ahí esa valoración que no podemos darnos a nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, lo que empieza a surgir es justo esta necesidad de la valoración externa, porque yo mismo no me siento valioso, ¿sí? Entonces, en sí, la vergüenza, ¿no?, empieza a surgir como una necesidad de no ser ordinarios, de ser especiales, ¿sí? Más adelante, Brené habla mucho de la vergüenza, porque justo toca como la vergüenza en su núcleo es el miedo a no merecer formar parte, es el miedo a no poder conectar. Entonces, si lo llevas a tu experiencia personal, podemos reflexionar todos estos momentos en los que nos hemos sentido avergonzados. Si observamos la sensación, los pensamientos que están surgiendo en ese momento, es muy común, podría ser una generalidad, que todos sintamos que hay algo, algún secreto, algo que sucedió, algo que hicimos, algo que nos hicieron, algo que pasó, que de alguna manera nos hace sentir que no somos valiosos, y que si la gente a nuestro alrededor o nuestro entorno se enterara de esto, no podríamos conectar con ellos. Entonces, este miedo a quedar desconectados es lo que nos lleva justo a aislarnos, ¿no? Entonces, la vergüenza, un punto también muy importante que se toca en el libro, es justo cómo dividir la vergüenza, ¿sí? Porque muchas veces hay conceptos que tenemos mezclados, y los conceptos que se marcan en el libro como mezclados con la vergüenza y que nos invita la autora a reflexionar son la diferencia entre la vergüenza, la diferencia entre la culpa, que hace particular a la humillación y que hace particular pues al apenarse, ¿no? Entonces, con la vergüenza lo que nos dice es que en sí es el miedo a no ser aceptado, el miedo a no poder conectar. Esa es la vergüenza. Luego la culpa, ¿sí? Si queremos entender la diferencia entre culpa y vergüenza, la culpa es cuando nuestra forma de entender lo que sucedió o lo que hicimos es: me equivoqué o hice algo incorrecto, algo indebido, algo torpe, algo malo, ¿sí? Eso es cuando yo me siento culpable. Cuando me siento avergonzado, lo que siento es más bien: soy malo, ¿sí? Yo soy el error, yo soy el que estuvo mal, ¿sí? Entonces, ¿se fijan? Es una perspectiva en la vergüenza nos enfocamos a nosotros como identificarnos con este error, con esta acción incorrecta, y ya nos definimos a nosotros como malos, como inadecuados, como insuficientes, ¿sí? Y la culpa más bien es enfocarse en el valor que tuvo la acción por sí misma, es decir, esta acción estuvo mal, no me define como persona, ¿sí? Pero no estuvo bien eso que hice. Entonces, es la diferencia entre la culpa y la vergüenza. Ahora, la diferencia entre la vergüenza y la humillación, ¿sí? Es que cuando nos sentimos humillados, sentimos que no merecemos ese castigo o esa exposición o evidenciación a la que nos enfrentamos, ¿sí? Sentimos que no me merezco este trato, ¿sí? Cuando nos sentimos avergonzados, sí sentimos que merecemos ese maltrato, que muchas veces nosotros somos los únicos que nos lo estamos dando, ¿no? Pero esa vergüenza es decir: sí merezco sentirme mal, ¿sí? Y por último, el embarrassment lo usa en inglés, pero aquí en español sería un poco como el apenarse. Tiene que ver con que es el momento en el que cometemos un error o algo que no estaba en lo ideal, pero no nos sentimos solos, nos sentimos observados, ¿no? Y entonces en ese momento, esta lo menciona Brené, que son como estas situaciones embarazosas, que son como un poquito más superficiales, en el sentido de que es algo que sí podemos ver que todos compartimos, ¿no? De alguna manera, pues si te caes enfrente de todos, pues sí, te puedes sentir como esta pena, pero pues de alguna manera sabes que todos se han caído, ¿no? No es algo único, no es algo que te sienta aislado. Es solo como esa vergüenza de haber quedado como en evidencia en algún momento, ¿no? Entonces, avanzando un poco, todo esto lo vamos tocando muy rápido y muy breve. Ya en la parte más práctica que tiene en el libro, empieza Brené también a analizar mucho los mitos, ¿no? Los mitos que tenemos alrededor de la vulnerabilidad. Entonces, hasta ahorita creo que lo que podemos ir aceptando
en general, pues es que entendemos cómo la vulnerabilidad es necesaria para conectar. ¿Y por qué es necesaria para conectar? Porque si yo no me muestro exactamente como soy, que es decir, ser vulnerable, realmente la conexión que tú y yo podemos tener nunca va a ser genuina. Va a ser una conexión que estamos generando como con una parte ficticia de mí, con una máscara. Entonces, es decir, no me conoces, no te conozco realmente, ¿sí? Y si se fijan, la diferencia entre las relaciones más íntimas que tenemos y las relaciones no tan íntimas es justo este nivel de vulnerabilidad, ¿no? Las relaciones más íntimas que tienes son las relaciones donde la otra persona entiende muy bien cómo eres cuando estás de malas, entiende muy bien cuáles son tus debilidades, cuáles son tus miedos, ¿no? Qué es lo que te duele, qué es lo que no te duele, qué es lo que te gusta, o sea, te conoce a más detalle, ¿sí? Las relaciones que no son tan íntimas son relaciones en donde lo único que conocemos es la proyección, hasta donde te conozco, ¿no? Pues yo te conozco del trabajo, que te saludo y pues de repente pues hemos compartido detallitos del día a día, pero no conozco realmente otros lados de ti, ¿no? Entonces la vulnerabilidad es justo ese salir, ese mostrarnos, ¿no? Sin embargo, existen varios mitos, ¿no? De los que Brené menciona 4. El primero es que creemos que la vulnerabilidad es debilidad, cuando si lo analizamos realmente, la vulnerabilidad significa tener el valor para exponernos, ¿no? Tener el valor para intentar, tener valor para mostrarnos. Entonces no es debilidad, ¿sí? Muchas veces lo racionalizamos como debilidad, pero ya viéndolo de más detalle, nos damos cuenta de que realmente es un acto valeroso. El segundo mito que nos menciona es que yo no hago vulnerabilidad, yo no soy vulnerable, yo prefiero evitar estos momentos como emocionales, estos momentos vulnerables, eso no va conmigo, ¿sí? Ok, y entonces la idea aquí es que si tú notas que te identificas con este mito, puedes empezar a preguntarle a personas y conocidos, ¿cómo reacciono emocionalmente? ¿O cómo reacciono cuando me siento emocionalmente expuesto? O cómo reacciono, cómo actúo cuando me siento en medio de la incertidumbre y me siento incómodo. Cómo reacciono cuando voy a tomar algún riesgo. Esos momentos son vulnerables, entonces quizá tú no te des cuenta, pero todos de alguna manera pasamos a través de estos momentos y tenemos alguna manera de expresarlos, ¿sí? El tercer mito es que la vulnerabilidad significa mostrarse completamente. Y aquí esto es algo muy común que de pronto podemos malinterpretar, en el sentido de pensar que ser muy vulnerables es solamente mostrarme completamente, desnudo, totalmente, ¿no? Y realmente lo que aquí nos dice Brené es que justo la vulnerabilidad tiene que ir de la mano con la confianza. Entonces, la vulnerabilidad significa mostrarse, pero hacia las personas que se han ganado el derecho de verte, hacia las personas que se han ganado esa confianza, ¿no? Y nos pone un ejemplo muy simpático de una experiencia que tuvo su hija, en la que la maestra del salón de clases tiene un acuerdo con todos los alumnos, ¿no? En el kinder, y quedan que si todos los alumnos respetan las reglas del salón, ella va a ir poniendo canicas en una cubeta. El momento en que esta cubeta se llene, les va a dar un premio a todos, ¿sí? Y cada que algún alumno no cumpla con alguna de las reglas, va a sacar algunas canicas de la cubeta, ¿no? Entonces, la metáfora que podemos ver aquí es que hay un acuerdo tácito, ¿no? Entre maestra y alumnos, que no se tiene que sentar con contrato ni nada, pero que los alumnos confían en que la maestra va a cumplir con su parte del trato, ¿sí? Y la maestra confía en que los alumnos van a comprometerse con la dinámica, ¿no? Entonces, eso da funcionamiento y da pie a que la dinámica avance. Ahora, lo mismo, ¿qué significa esto en nuestras relaciones? Ok, en nuestras relaciones significa que para ir construyendo esa confianza, realmente necesitamos empezar a acercarnos con personas en donde estos acuerdos son claros, ¿sí? Y sabemos qué es lo que estamos aceptando y dando, dónde están los límites de cada quien, qué es lo que queremos el uno del otro y cómo empieza a avanzar esa interacción, ¿sí? Lo importante aquí es el siguiente paso, que es lo de las canicas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esos momentos de vulnerabilidad donde nos abrimos, donde compartimos algo importante, algo íntimo de nosotros, es como meter canicas a la cubeta, ¿sí? Mientras la persona proteja esas verdades que les vamos compartiendo, ¿sí? Esos momentos delicados, esa información como más
íntima de nosotros esas experiencias, mientras las vaya protegiendo, pues la cubeta se va llenando. Pero en los momentos en que la confianza se rompe, ¿sí? Lo que Brené nos invita es a pensar más bien, pues a canicas. No voy a vaciar la cubeta completamente, pero las voy sacando, ¿no? Y entonces aquí a lo que nos invita justo a reflexionar de este mito de que la vulnerabilidad es mostrarse completo, es entender que realmente para que la vulnerabilidad se dé, tiene que haber confianza, ¿va? El último mito de la vulnerabilidad que nos menciona Brené Brown es justo que podemos caminar el camino de la vulnerabilidad solos. Y aquí pues muchas veces puede que tengamos la tendencia de que cuando surgen estas emociones o estos momentos de incertidumbre, nos surge como esta tendencia de ser los indestructibles o los totalmente independientes o los hombre isla, y creemos que nos podemos separar totalmente de nuestro entorno y que no es necesaria esta interacción para caminar estos pasos de la vulnerabilidad. Lo que Brené nos invita a observar es que justo la vulnerabilidad tiene que ver al final con esa conexión que estamos teniendo con otros. Entonces, para que realmente se pueda construir la vulnerabilidad, necesitamos aprender a crear estas relaciones de confianza con otros. Más adelante, ya empieza a entrar Brené en detalles como de la armería de la vulnerabilidad, ¿no? Y entonces aquí nos empieza a hablar como de algunos de las tácticas de evasión para la vulnerabilidad que son más comunes, y también de las tácticas para contrarrestar estos escudos o estas evasiones, ¿no? Entonces, los voy a tocar de manera muy breve y voy a tocar solo los más comunes. Si te está interesando todo esto, te recuerdo que te vamos a dejar acá abajo el link donde puedes conseguir el libro para que le des una leída, ¿no? Todo esto, imagínatelo más complementado con historias y con experiencias de la investigación de Brené. Entonces, si te das cuenta, todos los conceptos se engrosan bastante. Entonces, ahora sí, pasando a los escudos que tenemos contra la vulnerabilidad. El primer escudo que nos menciona Brené es justo la evitación de la alegría. Y quizá te has notado o te has descubierto a ti misma, a ti mismo en un momento en el que estás muy contento con algo o muy ilusionado con algo, y tú mismo como que saboteas esa alegría y dices, no, mejor voy a pensar en que esto se va a acabar, ¿no? Para que cuando se acabe, pues no me duela tanto, ¿no? Y entonces empezamos a vivir la vida como entumecidos con esta sensación de que si no creo expectativas, nunca me voy a decepcionar. Lo que aquí lamentablemente también empieza a suceder es que el nivel de disfrute y el nivel de alegría y presencia en la vida empiezan a disminuir. Y sí, puede que empiece a disminuir también el nivel de sufrimiento, de dolor, de frustración, pero no necesariamente va a ser así. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo esto es un control ficticio. No sabemos cómo van a terminar las cosas, no sabemos cómo va a cumplir su ciclo cada situación. Entonces realmente el no estar presentes y disfrutar lo que está sucediendo no nos asegura que cuando termine, cuando concluya, cuando se transforme, vamos a estar listos para enfrentarlo. Entonces, ¿cuál es la solución que nos ofrece Brené, que ha descubierto para esta tendencia, si es que tú la tienes? Bueno, pues la gratitud, ¿no? Y la gratitud no vista solamente como tener tu diario de gratitud y escribir solo 10 frases de lo que agradeces, sino simplemente la gratitud como una celebración, ¿sí? Si te enfocas un poquito en la gratitud, en qué es la gratitud, en términos prácticos significa celebrar lo que tenemos, celebrar lo que tienes, celebrar lo que eres hoy. Eso significa estar agradecido, ¿sí? Entonces, si fomentamos este celebrar y disfrutar lo que hay, lo que somos, lo que tenemos en este momento, esto nos ayuda a modular un poquito y disminuir la tendencia quizá de autosabotear la alegría o prohibirnos a nosotros mismos estos momentos de alegría, ¿no? El segundo escudo que nos plantea Brené acerca de evadir la vulnerabilidad es el entumecimiento. Y en el entumecimiento es bien interesante porque justo aquí ya empieza a entrar con los temas de todas las actividades y las acciones compulsivas que pueden desencadenarse en una adicción, ¿no? Entonces, cada vez nos empezamos como a familiarizar más con el término de adicción, no como algo exclusivo para el uso de sustancias, sino
como también la implicación en prácticas del día a día, ¿no? La adicción al celular, a las redes sociales, la adicción a la pornografía, la adicción al contenido en línea, ¿no? La adicción a la comida, la adicción al ejercicio, ¿no? Entonces, cada vez estas actividades del día a día vamos descubriendo más que pueden convertirse en una adicción cuando lo que están buscando es entumecer y son compulsivas, es decir, ya no están sucediendo de manera consciente, sino que es como nuestro mecanismo automático cada que sentimos una sensación o emoción que no sabemos gestionar o que no queremos gestionar. Entonces, en este sentido, lo que Brené nos invita a ver es justo cómo detrás de la adicción y detrás de la compulsión, lo que existe es también esta vergüenza, ¿no? Nos menciona justo estudios donde correlacionan mucho la adicción con las actividades compulsivas con la sensación de desconexión social, ¿no? Y entonces, en este sentido, lo que Brené empieza a mencionarnos es que justo todas estas acciones de entumecimiento tienen que ver con tres raíces fundamentales, que son la ansiedad, la desconexión y la vergüenza. Perdón. Entonces, la vergüenza está presente en las otras dos. Digamos que la vergüenza sería como el hilo conductual de las otras dos. La vergüenza está presente en la ansiedad, porque si te fijas en la ansiedad, usualmente lo que nos está impulsando es que no nos sentimos suficientes. Nos sentimos ansiosos porque sentimos que más allá de lo que tenemos presente, de nuestro alcance, de nuestra eficacia como personas, como seres en este momento, más allá está lo que necesitamos, pero nunca está aquí. Entonces nunca tengo lo suficiente para resolver las situaciones que tenga que enfrentar, ¿no? Entonces hay una sensación de vergüenza presente ahí, en el sentido de que nos consideramos que si fuéramos más inteligentes, más fuertes, mejores, podríamos resolver eso que no podemos resolver ahorita. Entonces la ansiedad nos empieza a meter en un ciclo acelerado de querer compensar estas faltas presentes, ¿no? que no podemos todavía gestionar, que no podemos aceptar, ¿sí? Y nos lleva como mucho de estas actividades compulsivas que platicábamos, ¿no? El otro lado es la desconexión, y la desconexión social, cuando la unimos a la vergüenza, realmente regresamos al primer punto, ¿no? Que el sentirnos desconectados, ¿sí?, está ligado a la vergüenza, en el sentido de que la vergüenza es ese miedo, es esa sensación de que no merecemos formar parte del grupo, que no merecemos esa conexión recíproca, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el medio para que Brené nos plantea para tratar con estas actividades compulsivas? Bueno, es el vivir presentes, estableciendo límites, ¿sí? Cultivando un espíritu que realmente entienda qué es el confort, qué es el disfrute, ¿no? Entonces, habla aquí de un tema bien interesante, que es de un análisis que ella hizo de personas, de cómo gestionaban la ansiedad, ¿no? Entonces descubrió que existen dos tipos de grupos para gestionar la ansiedad. El primer grupo es el grupo que se dedica justo a cómo gestionar las actividades que generan ansiedad, ¿no? Y entonces estas personas lo que hacen es que, bueno, ¿qué es lo que me causa ansiedad? Pues tener trabajo pendiente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues dormir menos, pero terminar el trabajo. Así siento que voy gestionando la ansiedad. ¿Qué es lo que me genera ansiedad? Pues sentir que no sé todo. Entonces voy a estudiar y me la paso estudiando para gestionar esa ansiedad, ¿no? Ahora, estas personas, el otro grupo de personas, más bien a lo que se dedicaban era gestionar la sensación. Entonces, para gestionar la sensación, a lo que iban es, en lugar de meterle más al bote y decir voy a estudiar más, voy a trabajar más, lo que voy a hacer es establecer límites claros, ¿sí? Límites claros para mí y límites claros para los demás. Entonces, ¿esto qué significaba? Que son personas que, bueno, sí me estresa mucho trabajar, pero realmente lo que me estresa es estar, o lo que me pone ansioso es estar pensando todo el día en el trabajo que no tengo terminado. Entonces, ¿cómo lo atiendo? Pues establezco los límites de decir, en mis horas de trabajo es cuando voy a atender el trabajo. Y ya la gente va entendiendo que no le voy a tomar llamadas, no voy a contestar correos, mensajes de trabajo en estas horas, ¿bien?
Entonces, establecer límites y empezar a entender realmente cómo se puede disfrutar el presente es la manera de que nos menciona Brené para disfrutar la ansiedad, o más bien para activar como esta vulnerabilidad en lugar de caer solo en los momentos compulsivos o en las actividades compulsivas. Por último, ya para cerrar, digo, todo esto, faltan muchísimos temas y muchos puntos también muy importantes que toca Brené, pero para cerrar con esto, a lo que nos gustaría llegar con este primer espacio es justo a reflexionar de qué manera, ¿sí?, estamos evitando la vulnerabilidad de nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estamos empujando a la gente a nuestro alrededor? En lugar de conectar, en lugar de generar conexiones, los estamos alejando y nos estamos aislando, ¿sí? ¿De qué manera en nuestro día a día, en la manera en que nos comunicamos, en la manera en que actuamos, evitamos tocar estos momentos de vulnerabilidad y evitamos generar esta conexión con las personas? ¿Sí? Aquí aprovecho para hacerles una invitación, si todavía no conocen nuestro programa de hábitos, este puede ser el hábito, si este video te ha llamado la atención, si este video te está haciendo sentido, quizá por aquí pueda haber un hábito que puedas desarrollar para generar más vulnerabilidad en tu vida, ¿sí? Vulnerabilidad viéndola como vivir siendo más genuina, siendo más genuino y generando conexiones con mayor confianza y profundidad. Si te interesa, recuerda que siempre tenemos becas disponibles y puedes encontrar más información de nuestro programa en nuestra comunidad de Instagram, en nuestra comunidad de Facebook y escribirnos en el correo que te dejamos acá abajo. Espero que se encuentren muy bien, que este video haya sido de provecho. Si tienen algún tema, alguna sugerencia de videos o temas que les gustaría que tocáramos, por favor no duden en hacérnoslo saber, déjenos un mensaje aquí y no se olviden de suscribirse en el video y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima.